Bienvenida al podcast El lunes empiezo, el programa en el que hablamos de nutrición, autoconocimiento y salud para mujeres como tú que quieren ser agentes de su propio bienestar, recuperar su energía y sentirse radiantes. Soy Gala Rodríguez de soygala.com, quédate conmigo y recibe inspiración, recursos y herramientas prácticas para implementar en tu día a día y convertirte así en la mejor versión de ti misma. El lunes empiezo, episodio 2, el cambio de hábitos como proceso de autoconocimiento. He decidido abordar este tema en uno de los primeros episodios del programa, del podcast que acabo de inaugurar hace muy poquito, porque es uno de los que más me apasionan del trabajo y que yo realizo, tanto conmigo misma como con mis clientas. Porque se habla mucho del cambio de hábitos pues con un beneficio físico, ¿no? Como pérdida de peso, mejora de energía, mejora de los resultados de quizás los análisis de sangre, mejoras de síntomas o de enfermedades autoinmunes o síntomas que nos hemos acostumbrado a ellos, que son del día a día, pero que realmente tampoco están hablándonos de una salud óptima, ¿no? Se habla mucho de qué como, de qué ejercicio hago, con qué frecuencia, ¿no? Cómo duermo, pero a veces se habla muy poco de la parte más emocional, ¿no? Y a mí la parte emocional es una de las que más me interesan, ¿no? Yo trabajo desde todos los aspectos, pero la parte emocional habla mucho de nuestra vida, habla mucho de nuestros aprendizajes, de quiénes somos, de nuestros patrones, de nuestras creencias, de nuestros automatismos que llevamos toda la vida, que llevan toda la vida viviendo por nosotras, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno se propone cambiar el estilo de vida, aunque solo sea a nivel práctico, ¿no? A nivel físico, a nivel de nuestro día a día, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Muchas veces esto nos lleva a tirar del hilo de la parte más escondida, de la parte más emocional. ¿Por qué? Pues bueno, para empezar, el primer punto en el que tenemos que fijarnos a la hora de cambiar hábitos es en el de la toma de conciencia, ¿no? Si yo no sé muy bien qué hago en mis días, qué como, cada cuánto me muevo, porque yo muchas veces tendemos a engañarnos a nosotras mismas, ¿no? Muchas veces pues por no decepcionarnos a nosotras mismas y a nuestros ideales de persona que nos hemos impuesto que deberíamos ser. De esto podemos hablar un poquito más adelante quizás, ¿no? Pero muchas veces porque nos juzgamos. Juzgamos lo que escuchamos, lo que vemos, lo que nos identificamos, lo que identificamos en nosotras mismas, lo juzgamos como que no es suficiente, como que esto es muy potente, es una creencia muy potente que tenemos las mujeres en unos ámbitos o en otros, ¿no? El de no ser suficientes, que trabajo yo también mucho con mis clientas porque nunca somos suficientemente buenas madres, nunca estamos suficientemente disponibles para nuestros hijos, no nos organizamos lo suficientemente bien con las comidas, nuestra casa no está lo suficientemente limpia, organizada, estructurada, no somos lo suficientemente productivas a lo largo del día o no decimos palabras bonitas a la gente que queremos con suficiente frecuencia o lo que sea, ¿no? Al final cada una lo puede aplicar a determinadas áreas y según te lo hayas ido trabajando un poco más o un poco menos, pues también quizás lo tengas un poquito más resuelto este asunto, ¿no? Pero aún así siempre acaba estando ahí de fondo el no soy suficiente, ¿no? Pero no soy suficiente probablemente viene de un ideal que nos hemos puesto de cómo debería ser alguien que merece toda nuestra atención, ¿no? O nuestra admiración. Y ese alguien nunca somos nosotras mismas tal cual somos. Siempre somos nosotras mismas haciendo cualquier cosa dentro de nuestros ideales, ¿no? Haciendo una práctica concreta espiritual o comiendo de una determinada forma, seremos lo suficientemente buenas para tener nuestra propia aprobación, ¿no? Cuando tenemos esa exigencia y ese ideal al que llegar, es muy difícil conocernos de una manera simplemente curiosa, ¿no? Simplemente una manera cariñosa
de descubrirnos, de descubrir nuestros patrones, de descubrir nuestra forma de actuar con nosotras mismas y ya después con el resto del mundo, ¿no? Porque todo empieza en nosotras mismas. Cuando nosotras dejamos de ser tan exigentes, normalmente dejamos de ser tan exigentes con el resto de las personas, ¿no? Siempre empezamos por nosotras mismas. Nosotras, con nosotras mismas, tenemos también las peores actitudes. Cuando empezamos a tomar conciencia de todo esto, suele ser porque cuando empezamos un cambio de hábitos, es necesario que pongamos conciencia en lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Para saber hasta qué punto nos estamos engañando, hasta qué punto estamos contándonos la verdad y hasta qué punto dentro de lo que yo estoy descubriendo lo estoy aceptando y una vez que yo lo acepto ya puedo empezar a cambiarlo, ¿no? Si estoy rechazando lo que yo veo y no acepto como una parte de mí que es válida, no hay nada malo, no hay nada que arreglar, ¿no? Simplemente hay una evolución que hacer, un descubrimiento que hacer, una labor de autoconocimiento y a partir de ahí podemos ir trabajando, ¿verdad? El tema es cuando no queremos reconocerlo porque nos es muy doloroso porque probablemente no estamos llegando a nuestro ideal, ¿no? No estamos siendo lo que creemos que deberíamos ser. Una vez que nos quitamos eso, y somos capaces de decirnos la verdad en nuestro día a día a través de quizás pues, herramientas más prácticas como puedan ser un registro de comidas en el que apuntemos todo lo que comemos y ahí podamos descubrir que lo hacemos mejor de lo que pensábamos porque tendemos a ser muy exigentes y no nos reconocemos los logros, como que podemos ver que lo hacemos mucho peor de lo que pensábamos porque queremos ser autoindulgentes para no enfrentarnos a esa realidad que no queremos ver. Esto lo veo las dos vertientes, ¿no? Con mis clientas. Pero siempre descubrimos cosas nuevas a través de este registro de comidas, ¿no? También lo hacemos más emocional, depende un poco de las necesidades de cada una de ellas y los procesos que estemos viviendo, ¿no? Pero a través de un registro, de tomar nota, nos hace obligatorio observar nuestra realidad, observar nuestras actitudes y al tener que apuntarlas estamos mucho más en contacto, mucho más atentas a lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Si el cambio de hábitos fuera tan fácil como que yo te dijera, come esto tantas veces al día, muévete de tal manera, haz este ejercicio físico y duérmete a tal hora y duerme no sé cuántas horas, todo sería muy fácil, ¿no? Pero la realidad es que la dimensión emocional es una dimensión que nos condiciona todo el resto de puesta en práctica de todos los nuevos hábitos o de la idea de desterrar los viejos. Los hábitos que ya hemos identificado como nocivos, que no nos sirven, que no nos vienen bien, que nos hacen daño, que nos perjudican. Pues si todo fuera tan fácil, todos estaríamos trabajándolo directamente, ¿verdad? Todo el proceso emocional al que llegamos según empezamos a hacer este trabajo, pues es un proceso precioso y sobre todo es un proceso súper amoroso, es de redescubrirnos a nosotras mismas con otros ojos, con unos ojos simplemente pues curiosos. A través de todo este proceso lo que vamos consiguiendo es ir desterrando todas esas ideas preconcebidas de lo que creíamos que éramos, todo ese personaje que nos hemos ido construyendo durante toda nuestra vida, pues muchas veces por necesidad, por supervivencia o por la relación con los demás y cómo los demás nos hacen de espejo a nosotras y lo que nosotras necesitamos ver de nosotras mismas porque no nos hemos atrevido a ser sinceras con nosotras mismas y nos hemos creado ahí pues nuestro personaje, ¿no? Pero a través de estos ejercicios, con un acompañamiento amoroso, cariñoso y con unos ojos bonitos y una mirada tierna, llegamos a descubrir tantas y tantas cosas sobre nuestra vida, sobre nuestra relación con nosotras mismas. Por ejemplo, ¿cómo te tratas cuando tú te das cuenta de que te habías hecho una propuesta, te habías propuesto durante ciertos días cumplir ciertas normas o ciertas pautas que te habías planteado
y no lo has conseguido. ¿Qué te dices, ¿no? Ahí hay mucha información. ¿Eres tu mejor amiga o te castigas y te flagelas y te sientes culpable, ¿no? Muchas veces nos tratamos como a nuestras peores enemigas, ¿no? Si les pasara esto mismo que estamos viviendo nosotras, le pasara a una amiga nuestra y estuviéramos junto a ella, seguramente tendríamos palabras de aliento para ella, ¿no? Sin embargo, para nosotras, pues tenemos palabras de exigencia. Entramos en creencias como, pues si ves, ya lo sabía yo, no era capaz, yo no voy a ser capaz nunca, ¿no? Todo este tipo de mensajes negativos eh, que podemos cambiar. Y todo este trabajo muchas veces nos lleva también a recolocar otros aspectos de nuestra vida que en principio no tenían nada que ver con el cambio de la alimentación o el cambio de movimiento en nuestro día a día, ¿no? De llevar una vida más activa o el cambio de nuestros ritmos circadianos para ajustarnos mejor los ritmos de descanso, vigilia y sueño. Pues a partir de aquí nuestros procesos son preciosos porque tú puedes acercarte a ti misma y te puedes acercar también a la comida de otra forma, ¿no? Porque cómo te relacionas tú con la comida también habla mucho de ti, habla mucho de tu infancia, de tu relación con tus padres, de tu relación con tu pareja o de tu relación con tu jefe o con el trabajo que estás haciendo, ¿no? Muchas veces yo digo que nos comemos nuestras emociones, ¿no? Y literalmente. Muchas veces no somos capaces de abordar, esto es algo que no nos han enseñado, ¿no? A vivir nuestras emociones de una forma saludable y a ser capaces de sentirnos tristes o de vivir esa ansiedad sin querer huir de ella, ¿no? A veces tenemos ese tipo de emociones y no es ni mejor ni peor, es humano. Y esta es otra asociación que hacemos, ¿no? Como que la gente conectada, la gente espiritual, no se enfada, no tiene ira, no tiene ansiedad, ¿no? Es gente siempre zen y es gente iluminada. Bueno, esta gente iluminada probablemente sean dos en el planeta Tierra, ¿no? El resto somos humanos de carne y hueso que vivimos todo ese proceso emocional, todo ese abanico de emociones cuando llegan y ya está. Pero nadie nos ha enseñado a vivirlas de forma saludable, ¿no? A vivirlas como son, en el momento en el que son, dejándolas ir cuando ya han hecho su función, que es pasar por aquí y ya está, y largarse, ¿no? Normalmente nos agarramos a ellas, nos aferramos a ellas, no tenemos herramientas, nos superan, viene una ola emocional que nos arrasa. Esa ola emocional al final nos hace muchas veces comer adictivamente, eligiendo por supuesto los alimentos más autodestructivos y eso, bueno, por no hablar también de cuando elegimos los alimentos más autodestructivos como celebración, ¿no? El yo me lo merezco y en lugar de hacer algo que realmente sea una tarea de autocuidado, hacemos algo destructivo porque nos lo merecemos, ¿no? O sea, son procesos de autoconocimiento muy lindos de llevar a cabo y siempre y cuando tú seas capaz de tratarte con cariño. Siempre que seas capaz de descubrir estas cosas que no te gustan tanto, pues sin castigarlas. Está bien descubrir eso, porque cuando uno descubre eso puede decir, anda, pues yo desde aquí ya puedo empezar a trabajar hacia otro punto. Pero si yo no encuentro eso, porque yo me creo que soy el ideal que he ido a buscar, o me escondo detrás de las etiquetas que yo misma me he cerrado, esto ocurre mucho, yo lo veo, ¿no? Con personas con determinadas prácticas espirituales, como pueda ser el yoga, la meditación o temas más budistas o con temas de alimentación vegetariana o vegana. Muchas veces, lo digo además porque yo fui vegetariana durante 5 años y yo también me dejé de ser vegetariana por un tema de autoconocimiento y de dejar de juzgarme y de dejar de querer ser un ideal de alguien que probablemente no era yo, era un ideal de alguien que bueno, pues era otra persona, ¿no? ¿Y por qué yo tengo que ser otra persona? Yo puedo ser lo que soy
y simplemente estar descubriendo quién soy, ¿no? Con esos ojos curiosos, con esos ojos amorosos y cariñosos. Y cuando cambiamos el chip de este proceso de vivirlo como algo doloroso y algo de encontrar cosas que no nos gustan o de juzgarnos como mal hechas, como que no somos suficientes, como que mentalmente mi ideal sería este y yo no llego a ese ideal. Cuando dejemos de tratarnos así, de querer encajar en ningún patrón, seremos más capaces de querernos mejor, tratarnos mejor, descubrirnos mejor, conocernos mejor. Y desde ahí seremos más capaces de conectar con nosotras mismas y probablemente mejorar el resto de áreas de nuestra vida, porque todo empieza en nosotras mismas, en cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos, en cómo nos conocemos, qué descubrimos de nosotras, cómo juzgamos lo que descubrimos de nosotras. A partir de ahí podremos conectar con nuestros dones, con nuestras bondades, lo que mejor se nos da, lo que queremos transmitir al mundo, lo que hemos venido a hacer a esta vida, con qué tipo de relaciones queremos tener. Cuando nos conocemos mejor, nos queremos más y disfrutamos más de nosotras mismas, nuestras relaciones son mucho más sanas porque no nos relacionamos desde la dependencia y desde la necesidad de relacionarme con alguien porque no me aguanto ni yo, hablando mal y pronto, ¿no? Y bueno, hablo también desde mi propia experiencia personal, ¿no? de muchos años. Cuando ya aprendes a quererte mejor, a conocerte mejor y a tratarte mejor, toda tu vida a tu alrededor se convierte en algo mucho más con sentido, ¿no? Tiene mucho más sentido en tu vida, todo es mucho más... decides lo que quieres y lo que no quieres lo destierras y tienes toda esa capacidad para hacerlo porque ya no estás huyendo de nada, simplemente estás descubriendo lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu interior. Estás aprendiendo a quererte mejor, a conocerte mejor y a tratarte mejor. Y a partir de ahí construyes todo tu mundo desde ese respeto hacia ti misma, ¿no? Cuando tú no te respetas a ti misma, te juzgas como que no eres suficiente, te juzgas como que no estás a la altura. También te relacionas con tu entorno desde ese punto, ¿no? Si tú no te respetas, no vas a hacer que los demás te respeten, no vas a elegir compañías de personas que te respeten, no vas a elegir probablemente un trabajo en el que se te respete, en el que se te valore, porque eres tú misma la que no estás valorándote la primera, ¿no? Y no estás haciendo ese trabajo de autoconocimiento y aceptación. Y desde ahí podemos, por supuesto, evolucionar, podemos mejorar los aspectos que consideremos que pueden evolucionar y que nos pueden hacer sentir más realizadas, más felices, porque siempre hay un montón de bloqueos, de creencias, de patrones inconscientes que deciden por nosotras y a partir de ahí siempre todo eso se puede trabajar, pero siempre desde el disfrute. Yo por eso siempre digo que el cambio de hábitos tiene que ser desde el disfrute, porque hemos venido a esta vida a disfrutarla. Y todo lo que podamos hacer con una sonrisa en lugar de con un látigo, mucho mejor. Por eso siempre digo que tenemos que disfrutar de la comida, que tenemos que disfrutar del proceso de la cocina, tenemos que reconciliarnos con nuestro chef interior, que muchas veces lo tenemos escondido y además le tenemos mucha manía a esa figura de nuestro chef interior, ¿no? Y bueno, a raíz de disfrutar más de estos procesos, es mucho más fácil que nuestros procesos nos lleven a sitios a los que queremos ir, porque mientras estemos tratándonos mal, juzgándonos y criticándonos, culpándonos y diciéndonos palabras feas como que yo no soy capaz, yo no puedo y esto no es para mí, pues no conseguiremos avanzar y salir de ahí, ¿no? Pero si trabajamos desde el amor hacia nosotras mismas, nuestros bloqueos descubiertos, será mucho más fácil ir poniendo luz donde encontremos todas esas sombras. Si te ha gustado el episodio, comparte para que pueda llegar a todas las personas a las que puede resultar de utilidad. Suscríbete al podcast a través de las plataformas iVoox, Spotify o YouTube.
También puedes encontrar todos los episodios del podcast en mi web soygala.com/podcast.